Me gasté $15,000 en unas vacaciones familiares en Myrtle Beach. Mi mujer invitó a su exnovio y me dijo que me quedara en casa, que él ocuparía mi lugar. Su madre sonrió con malicia y dijo, «Dale el billete de Derek a Daniel». Yo sonreí, saqué el teléfono y hice una sola llamada que destruyó sus vidas para siempre. Me llamo Derek Bradley. Tengo 48 años. Y durante los últimos 18 creí tenerlo todo bajo control. Soy dueño de Bradley Home Solutions, una empresa de reformas y compraventa de viviendas que me ha convertido de un tipo con una camioneta en alguien con un patrimonio de 7 cifras. Empecé desde abajo, comprando propiedades embargadas en barrios duros y haciendo el trabajo con mis propias manos. Fines de semana, noches, festivos, daba igual. Llevo 17 años casado. Conocí a Stacy cuando estaba empezando. Trabajaba en una agencia inmobiliaria. Sonrisa brillante, don de gentes. Me ayudó a encontrar mis primeras propiedades y, supongo, me enamoré de algo más que de su discurso de ventas. El matrimonio parecía una sociedad natural. El negocio creció y su estilo de vida también. Hace 5 años compré una casa colonial a medida en Westfield Heights. 4 dormitorios, 3 baños y medio. Una cocina de chef que Stacy insistió en tener, pero que apenas usa. Paso mis días haciendo casas hermosas para otros, mientras la mía parece más un escaparate que un hogar. La madre de Stacy, Margaret, se mudó con nosotros hace 3 años, después de que su marido falleciera. En aquel momento parecía lógico. Una casa grande, espacio de sobra, y Margaret necesitaba ayuda económica. Lo que no anticipé fue que acabaría comportándose como si la casa fuera suya. Empezó a tratarme menos como familia y más como al empleado que paga todas las facturas. Y luego está Tony, el hermano pequeño de Stacy. Tiene 35 años y, como ella dice, todavía está encontrando su camino en la vida. Yo lo llamo un gorrón profesional. Tony siempre tiene alguna idea de negocio nueva, algún plan infalible que solo necesita una pequeña inversión. De alguna manera, me he convertido en su banco personal. Pagos del coche, alquiler, incluso la compra del supermercado, a veces. El éxito cambia la forma en que la gente te ve. De repente, ya no eres solo Derek. Eres Derek, el que puede permitírselo. Derek, al que no le importará perder unos miles aquí y allá. Planeé estas vacaciones en Myrtle Beach como una especie de reinicio. El negocio ha ido increíblemente bien este año. He reformado y vendido 12 propiedades con un beneficio medio de $48,000 cada una. Pensé que era momento de celebrarlo, de reunir a todos para hacer algo especial. Alquilé una enorme casa frente al mar para una semana. Costaba unos $15,000. Pensé que todos podríamos desconectar un poco. Tal vez recordar por qué somos familia. Debería haberlo sabido. Debería haber recordado que, en mi mundo, soy el contratista general, pero no el que aprueba los planos finales. 2 semanas antes de partir, todo empezó a desmoronarse. La primera señal de que algo iba mal llegó durante lo que debía ser una cena tranquila. Estaba sentado en la isla de granito de nuestra cocina, con el portátil abierto, ultimando los detalles de la casa en Myrtle Beach. Era perfecta. 6 habitaciones, piscina privada, acceso directo a la playa. Todo. Ya había pagado la fianza, reservado los vuelos para 5 personas e incluso contratado a un chef privado para 2 noches. La casa podía alojar cómodamente a 12. Le mostré las fotos a Stacy. Tu madre tendrá la habitación principal en la planta baja, así no tiene que subir escaleras. Tony puede quedarse en el cuarto con las camas gemelas. Le recordará cuando era niño. Stacy apenas levantó la vista. Estaba mirando su móvil, con esa pequeña sonrisa en los labios. Esa sonrisa que antes me encantaba, pero que últimamente me encogía el estómago. Suena genial, cariño, dijo sin apartar la mirada de la pantalla. Aunque justo quería comentarte algo, quizá tengamos que ajustar la distribución de las habitaciones.
Cerré el portátil y la miré de frente. ¿Ajustar cómo? Bueno, me encontré con Daniel en el supermercado ayer. Pronunció su nombre como si no tuviera importancia, como si hablara de un viejo compañero de trabajo y no de su exnovio de la universidad. Estuvimos charlando y está pasando por un mal momento. Su divorcio acaba de finalizar. Bastante complicado, la verdad. Se me tensó la mandíbula. Daniel Morrison. Sabía perfectamente de quién hablaba. El tipo con el que salió 3 años antes de conocerme. El mismo cuya foto guardaba en su joyero hasta que la encontré 2 años después de casarnos. El mismo Daniel que apareció sin invitación en nuestra boda, causando tal escena que mi padrino tuvo que echarlo. Vaya, qué desgracia, dije con calma. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestras vacaciones? Stacy por fin levantó la vista del teléfono. Lo invité a venir con nosotros, ya sabes, para que se distraiga un poco. Será divertido, como los viejos tiempos. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. La miré, esperando el remate. El era broma, que nunca llegó. ¿Has invitado a tu exnovio a nuestras vacaciones familiares? Mi voz salió firme, controlada. Oh, vamos, Derek. Eso fue hace 20 años. Somos adultos, dijo con un gesto de indiferencia. Además, no es como si la casa no fuera lo bastante grande. Y siempre dices que la familia debe ayudar a la familia. Daniel no es familia, Stacy. Es tu ex. Eso es historia antigua, dijo mientras se levantaba y cogía su taza de café. Sinceramente, pensé que serías más maduro con esto. Solo son unas vacaciones. Solo unas vacaciones. Las vacaciones que yo planeé, que yo pagué, que yo organicé hasta el último detalle. Ahora con su exnovio como invitado especial. En ese momento, Margaret entró en la cocina arrastrando su andador, que resonaba sobre las baldosas. ¿Qué es eso que he oído de que Daniel viene? Oh, qué maravilla. Siempre me cayó bien ese chico. Mucho más, enérgico que algunos, dijo, lanzándome una mirada cargada de intención. 20 años de matrimonio, 17 de mantener a esta familia, y todavía me comparaban con el tipo que no fue capaz de conservar un empleo lo suficiente como para comprarse un anillo de compromiso. Pues ya está decidido, anunció Stacy. Le mandaré a Daniel los detalles del vuelo esta noche. Me quedé allí sentado, observando cómo mi mujer y su madre hablaban de mis vacaciones como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Y entonces me di cuenta. No era una decisión improvisada. Por la manera en que hablaban, por los comentarios ensayados, por la naturalidad con que trataban el asunto. Aquello ya lo habían discutido, lo habían planeado. Yo era simplemente el último en enterarme. La cena familiar se suponía que sería una celebración. Margaret había insistido en preparar su famoso pot roast, y, por una vez, todos habían llegado puntuales. Debería haber sospechado algo cuando Tony apareció sin pedirme dinero primero. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor, una que yo mismo había construido con roble recuperado, otro de esos proyectos míos que nadie valora. Margaret ocupaba la cabecera, como si fuera la matriarca de una dinastía. Stacy a su derecha, Tony frente a mí, y Daniel sentado justo al lado de mi mujer, como si le correspondiera ese lugar. Daniel se veía bien, tenía que admitirlo. Seguía con esa sonrisa fácil que en la universidad siempre me daban ganas de borrarle de un puñetazo. Había ganado cuerpo, el éxito parecía tratarle bien. Tendría unos 46 ahora. Llevaba una camisa de diseñador que costaría más que la letra del coche de la mayoría. «Derek, esta casa es increíble», dijo Daniel, cortando un trozo de carne. «Stacy me ha hablado de tu negocio. Reformas y compraventa de viviendas, ¿no? Eso tiene mérito». 12 este año, respondí con calma. Ganancia media de 48.000 por cada una. Margaret carraspeó con fuerza. Daniel nos estaba contando su nueva aventura con los restaurantes. 3 locales ya, ¿verdad, querido? Querido. Llamando querido al exnovio de mi esposa en mi propia mesa. Ha ido bien,
respondió Daniel con falsa modestia. Aunque tengo que decir, Derek, que me da envidia lo que tienes aquí. Una casa preciosa, un negocio próspero, una familia perfecta. Sus ojos se detuvieron en Stacy cuando pronunció familia perfecta. Tony, como siempre, sin sutileza, se metió en la conversación. Entonces, Daniel, emocionado por Myrtle Beach, va a ser genial tenerte con nosotros. Dejé el tenedor con cuidado sobre el plato. En realidad, aún no hemos finalizado esos planes. La mesa quedó en silencio. La sonrisa de Margaret se heló al instante. ¿Qué quieres decir con no finalizado?, preguntó Stacy con un tono agudo. Ya le dije a Daniel que podía venir, continuó ella, y te lo digo ahora, tengo mis reservas al respecto. Daniel levantó las manos. Oye, si esto va a generar problemas, puedo retirarme. No quiero crear tensiones. No, de eso nada, intervino Margaret con firmeza. No vas a retirarte de nada. Derek solo está siendo difícil. ¿Difícil? ¿Por no querer que el ex de mi mujer venga a unas vacaciones que yo estaba pagando? Mira, dije, manteniendo la voz serena. Esto se suponía que era un viaje familiar. Daniel no es familia. Es más familia de lo que crees, murmuró Tony por lo bajo. Las palabras me cayeron como un cubo de agua helada. Miré alrededor de la mesa, viendo sonrisas contenidas y miradas satisfechas. No se trataba solo de incluir a Daniel en el viaje, se trataba de sustituirme por él. ¿Qué significa exactamente eso, Tony?, pregunté con frialdad. Antes de que respondiera, Stacy se adelantó. Significa que estás siendo egoísta, Derek. Estamos intentando ayudar a alguien que pasa por un mal momento, y tú solo piensas en el dinero. El dinero que yo gané, para las vacaciones que yo planeé, para la familia que yo mantengo. Nuestro dinero, me corrigió Margaret. El matrimonio lo convierte en nuestro dinero. Miré a Daniel. Intentaba parecer incómodo, pero la satisfacción se le escapaba por los ojos. ¿Sabes qué?, dije despacio. Tienes razón, es nuestro dinero, y como es nuestra decisión, esto es lo que vamos a hacer. Me levanté, saqué el teléfono y empecé a escribir. ¿Qué haces, Derek?, preguntó Stacy, alarmada, haciendo unos cambios en nuestros planes de viaje. Cancelé la primera reserva de vuelos allí mismo, de pie junto a la mesa. El correo de confirmación sonó enseguida. Reserva de Derek Bradley cancelada. Reembolso completo en proceso. «Derek, detente ahora mismo», ordenó Margaret, pero ya estaba con la segunda. «No puedes cancelar nuestras vacaciones», gritó Stacy poniéndose de pie. «Mírame». Llegó la segunda confirmación, luego la tercera. Daniel intervino finalmente, con su voz suave de siempre. «Mira, Derek, quizá deberíamos hablar de esto como adultos». Levanté la mirada del teléfono. ¿Adultos? ¿Como esos adultos que invitan a sus ex a unas vacaciones familiares sin consultar a su cónyuge? «¡Basta ya!», saltó Stacy. «Te estás poniendo en ridículo». ¿Ridículo yo? Reí, pero no fue una risa agradable. No soy yo quien intenta convertir nuestras vacaciones de aniversario en una reunión con su exnovio. Tony se recostó en su silla, con una sonrisa burlona. «Venga, hombre, no seas tan controlador. Lo pasaremos bien todos». «¿Sabes qué pasa con la diversión, Tony?», le dije con calma. «Que quien la paga decide cómo se divierte». Cancelé el alquiler de la casa a continuación. $15,000 de vuelta en mi cuenta, con unos cuantos toques. El rostro de Margaret se volvió morado. «No puedes hacerle esto a la familia». «Tienes razón», dije, guardando el teléfono en el bolsillo. «No puedo hacerle esto a la familia, pero sí puedo hacerlo a la gente que me trata como a un cajero automático con patas». La voz de Stacy se volvió helada. «Perfecto. Si es así como quieres actuar, le daremos tu billete a Daniel. Él sí sabe pasárselo bien». Ahí estaba, la frase que llevaba esperando, la confirmación de lo que ya sospechaba. «¿Mi billete?»,
Pregunté en voz baja. Daniel vendrá con nosotros te guste o no, continuó ella. Si no quieres venir, es tu decisión. Nos las arreglaremos perfectamente sin ti. Daniel tuvo la decencia de parecer un poco incómodo, aunque no tanto como para levantarse o rechazar la invitación. Miré la mesa una última vez. Mi esposa, dispuesta a reemplazarme con su ex. Su madre, tratándome como a un sirviente. Su hermano, disfrutando del espectáculo. Y Daniel, sentado en mi comedor, comiendo mi comida, preparándose para ocupar mi lugar. ¿Sabes qué, Stacy?, dije finalmente. Tienes toda la razón. Os las arreglaréis perfectamente sin mí. Caminé hacia mi despacho, cogí el portátil y empecé a escribir. Nueva reserva de vuelo, un pasajero, solo ida, y no a Myrtle Beach, a algún lugar mucho mejor. Detrás de mí podía oír la voz de Stacy elevándose. «Derek, vuelve aquí. No puedes simplemente irte». Pero ya lo había hecho. En todos los sentidos que importaban, ya me había ido. La confirmación del billete llegó al instante. Vuelo de ida a la Toscana, Italia. Salida en 3 días. Sonreí por primera vez en semanas. Para cuando metí lo esencial en una sola maleta, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Stacy, notas de voz de Margaret, incluso un audio atropellado de Tony diciéndome que estaba exagerando por un malentendido. Los ignoré todos. En su lugar, llamé a Marcus Webb, el abogado que había gestionado la constitución de mi empresa hacía 5 años. Contestó al segundo tono. «Derek, un poco tarde para asuntos de trabajo, ¿no?» «Marcus, necesito que empieces los trámites de separación. Esta misma noche, si es posible». Silencio al otro lado. Luego dijo, «De acuerdo. ¿Quieres contarme qué ha pasado?» Le di la versión resumida. La emboscada de las vacaciones, la invitación a Daniel, el ultimátum de Stacy sobre darle mi billete. Marcus escuchó sin interrumpir. «¿Cuánto tiempo lleváis casados?» 17 años. ¿Hijos? No. ¿Propiedades? La casa está a mi nombre, el negocio también. Tengo toda la documentación que demuestra que lo he pagado todo yo. «Hombre listo», dijo Marcus. «Prepararé los papeles mañana a primera hora. ¿Quieres ir con todo?» «Quiero ir con todo lo que la ley me permita». Tras colgar, transferí dinero de nuestras cuentas conjuntas y de las del negocio. No todo. No quería que me acusaran de ocultar bienes, pero sí lo suficiente para proteger lo que había ganado. Stacy no había aportado ni un céntimo a nuestros ahorros en 5 años, de todos modos. El teléfono volvió a sonar. «Número de Stacy», contesté. «Derek, ¿qué demonios estás haciendo?» Su voz sonaba aguda, enfadada. «Tony me ha dicho que has llamado a un abogado. Tony necesita ocuparse de sus propios asuntos. Esto es una locura, solo son unas vacaciones. Unas vacaciones donde invitaste a tu exnovio y me dijiste que me quedara en casa mientras él ocupa mi lugar. Sí, Stacy, solo unas vacaciones. No está ocupando tu lugar. Entonces, ¿por qué le ofreciste mi billete?» Silencio. Por fin. Estaba enfadada. Dije cosas que no sentía. «No, dijiste exactamente lo que sentías. Por fin dijiste la verdad. Derek, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto». Miré alrededor de la habitación del hotel que había reservado para pasar la noche. Limpia, tranquila, nadie pidiéndome nada. «Estoy en casa, Stacy. Por primera vez en años, estoy exactamente donde debo estar». «¿Y el negocio? ¿Y todo lo que hemos construido?» «¿Qué hemos construido? Yo construí un negocio. Yo compré una casa. Yo mantuve a tu familia. ¿Qué has construido tú?» Otro largo silencio. «Si haces esto, Derek, no habrá vuelta atrás». «Tienes razón, no la habrá». Colgué y apagué el teléfono. Mañana volaría a Florencia. Esa noche iba a dormir mejor que en meses. Habían querido jugar con mi dinero y con mi vida. Ahora aprenderían lo que pasa cuando el banco cierra para siempre. 3 días después, estaba sentado en una cafetería al aire libre en Florencia, bebiendo un espresso, cuando Belle, la exnovia de Tony, me envió las fotos.
Había roto con él el mes anterior, pero aún vivía en el mismo complejo de apartamentos que Margaret. Las fotos eran demasiado buenas para no compartirlas, escribió. Ahí estaban, en el terminal de salidas del aeropuerto de Myrtle Beach, con cara de haber sido atropellados por un camión. Margaret, con su estridente vestido floral, apretando el andador con los nudillos blancos. Stacy, con el conjunto nuevo que había comprado especialmente para las vacaciones, el rímel corrido por las mejillas. Tony, cargando 3 maletas, entre enfadado y perdido. Y Daniel, de pie a un lado, con el móvil en la oreja, probablemente llamando a un Uber. El mensaje de Bell explicaba lo ocurrido. Habían llegado 3 horas antes, emocionados, con camisetas a juego que decían Bradley Beach Bash 2024. Cuando se acercaron al mostrador de facturación, el empleado les dijo que no había ninguna reserva a nombre de ninguno de ellos. Stacy rompió a llorar en el acto. Margaret exigió hablar con un encargado. Tony lanzó una de las maletas. Pasé las fotos una a una. Las camisetas familiares eran un detalle glorioso. Amarillo chillón, palmeras estampadas y mi apellido cruzando el pecho. Dinero que nunca volvería a ver, pero que valía cada céntimo por la ironía. Daniel se marchó a los 20 minutos, contó Bell. Se fue sin más, mientras los otros seguían discutiendo con seguridad del aeropuerto. Ni siquiera se despidió. Encajaba perfectamente. Daniel siempre había sido experto en abandonar el barco cuando las cosas se complicaban. Probablemente por eso su negocio también iba a pique. La mejor foto era la última. Los 3 sentados en la zona de comidas del aeropuerto, rodeados de equipaje, mirando sus teléfonos como si con eso pudieran hacer que las reservas canceladas reaparecieran. Reenvié las fotos a Marcus con una nota. Prueba de que intentaron continuar con los planes vacacionales usando bienes matrimoniales tras iniciar la separación. Él respondió enseguida: «Esto es oro. Demuestra que no tenían intención de reconciliarse». Pedí otro expreso y abrí el portátil. El pequeño apartamento que había alquilado daba al río Arno, y la luz de la mañana era perfecta para trabajar. Tenía 3 posibles propiedades que evaluar en casa, pero mi contacto local podía encargarse de las inspecciones. El teléfono vibró con otro mensaje de Bell. «Margaret le está diciendo a todo el mundo que tuviste un colapso nervioso, que les robaste el dinero de las vacaciones y abandonaste a tu familia». Tecleé la respuesta. «¿Y qué tal le está funcionando esa historia?» «Nadie se la cree. Todos saben que se estaban aprovechando de ti». Sonreí y cerré el teléfono. Margaret podía inventar todas las versiones que quisiera. La verdad siempre sale a la luz, sobre todo cuando está respaldada por extractos bancarios y documentos legales. En 2 días tenía cita para visitar una pequeña villa a las afueras de Florencia. Nada ostentoso, solo un lugar donde pudiera pensar sin que nadie me metiera la mano en el bolsillo. Por primera vez en 17 años, estaba viviendo para mí mismo, y se sentía increíble. 2 semanas después de comenzar mi aventura italiana, decidí revisar las redes sociales por primera vez desde que me marché. Gran error, pero también exactamente lo que necesitaba ver. Stacy había publicado un largo y emotivo mensaje sobre su marido sin corazón, que había abandonado a su familia por un simple malentendido. La publicación tenía 37 comentarios, casi todos de sus amigas del club de lectura, ofreciéndole consuelo y llamándome de todo: egoísta, inmaduro, en plena crisis de los 40. Margaret la había compartido con su propio comentario: «Algunas personas muestran su verdadero rostro cuando se las pone a prueba. Oraciones por mi hija en este momento tan difícil». Hice capturas de todo y se las envié a Marcus. Su respuesta fue inmediata: «Nos están construyendo el caso ellos solos. Sigue documentando todo». Pero Bell también había estado ocupada. Había publicado su propia versión en un grupo local de Facebook, con fotos del aeropuerto y una explicación detallada de lo que realmente había sucedido. Los comentarios allí contaban una historia muy distinta.
Derek siempre fue demasiado bueno para esa familia, escribió Janet Morrison, una clienta cuya casa había reformado 3 años atrás. Le trataban como si fuera una chequera con patas. Stacy invitó a su exnovio a las vacaciones y esperaba que Derek pagara todo. Bien por él por plantarles cara, escribió Mike Chen, del gimnasio. Incluso algunas de las antiguas amigas de Stacy empezaban a cambiar de bando. Recuerdo cómo presumía de que Derek pagaba todo mientras ella hacía lo que quería. Tal vez por fin se cansó, escribió otra. La marea estaba cambiando, y Stacy empezaba a notarlo. Su siguiente publicación fue más defensiva. La gente está difundiendo mentiras sobre mi familia. La verdad saldrá en los tribunales. ¿Tribunales? Pensé. Así que pensaba pelearlo. Llamé a Marcus desde una cafetería con vistas al Duomo de Florencia. Va a impugnar el divorcio, le dije. Déjala, respondió él. Tenemos registros bancarios que prueban que tú pagaste todo, testigos del incidente de las vacaciones, y ahora publicaciones en redes, donde básicamente admite que invitó a Daniel sin tu consentimiento. ¿Y la pensión? Pregunté. Derek, llevabais 17 años casados, y ella no ha trabajado en 15. Normalmente eso sería un problema, pero lo de Daniel cambia todo. Involucrar a otro hombre en el matrimonio, y encima un exnovio, demuestra una falta de respeto hacia la relación conyugal. Además, su madre y su hermano llevan años viviendo de tus ingresos. Entonces luchamos, dije. Luchamos y ganamos, respondió Marcus. Ya he presentado mociones para proteger tus activos empresariales y la casa. Si ella quiere jugar duro, le enseñaremos cómo se hace. Después de colgar, caminé por las estrechas calles de Florencia, observando a las familias italianas disfrutar de comidas sencillas. Familias de verdad, donde todos aportaban algo, no solo exigían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Derek, ¿podemos hablar? Esto ha ido demasiado lejos. Escribí. Tienes razón. Se fue demasiado lejos cuando aceptaste la invitación de mi mujer a mis vacaciones. No vuelvas a contactarme. Llamó enseguida. Lo bloqueé. Esa noche encontré un pequeño restaurante donde el hijo del dueño se casaría el mes siguiente. Hablamos de familia, de construir algo que valiera la pena dejar como legado. Él no hablaba casi nada de inglés, y mi italiano era pésimo, pero nos entendimos perfectamente. Algunas cosas no necesitan traducción. Un mes después de mi llegada, Marcus me llamó con noticias que hicieron que mi expreso de la mañana supiera aún mejor. Derek, no vas a creer lo que acaba de llegar a mi escritorio. Los extractos de la tarjeta de crédito de tu esposa de los últimos 6 meses. Estaba sentado en la terraza de mi villa alquilada, viendo el amanecer sobre las colinas toscanas. ¿Qué es lo que no voy a creer? Ha estado viéndose con Daniel regularmente desde enero. Cargos de hotel, recibos de cenas, incluso un fin de semana en Savannah que te dijo que era un viaje de chicas con Margaret. Las piezas encajaron, las salidas misteriosas, las llamadas que colgaba cuando yo entraba en la habitación, el repentino interés en reconectar con viejos amigos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $8,000 en hoteles y restaurantes, todo cargado a la tarjeta conjunta que tú pagas. Envíame copias de todo. Ya lo he hecho, pero hay más, Derek. Contraté a un investigador privado para documentar su situación actual. ¿Y qué descubrió? El coche de Daniel lleva aparcado en tu entrada todas las noches desde hace 2 semanas. No me sorprendió, pero dolió igual. 17 años de matrimonio, y me había sustituido más rápido de lo que yo cambiaba un triturador de basura roto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a presentar una petición enmendada citando adulterio y uso indebido de fondos conyugales. En Georgia, eso lo cambia todo. División de bienes, pensión, incluso los honorarios legales. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Tu esposa va a tener un día muy malo. Después de colgar, bajé al mercado del pueblo y compré ingredientes para la cena. La vendedora, una anciana italiana llamada Rosa, me estaba enseñando lo básico de la cocina. La lección de esa noche:
Osobuco. Matrimonio finito, dijo en su inglés entrecortado, señalando mi dedo anular vacío. Sí, finito, respondí sonriendo. Ella me dio una palmada en la mano y añadió: Meglio solo che mal accompagnato. Lo busqué más tarde. Mejor solo que mal acompañado. Rosa era una mujer sabia. Esa noche, mientras el osobuco burbujeaba lentamente en la olla, llamé a Bell para pedirle noticias desde casa. Derek, tienes que ver esto. Es como una telenovela. Daniel prácticamente se ha mudado, pero él y Stacy discuten sin parar. Margaret va diciendo por ahí que están comprometidos, pero Stacy lo niega. Tony intenta convencer a Daniel para que invierta en otro de sus negocios. ¿Y la casa?, pregunté. Se está cayendo a pedazos. Nadie está manteniendo nada, dijo Bell entre risas. El césped parece una jungla, y vi a un repartidor de pizza esperando fuera 20 minutos porque nadie quería pagar. Sonreí. La casa que había construido y mantenido durante 17 años se estaba convirtiendo exactamente en lo que sus ocupantes merecían. Oh, y Derek, añadió Bell, el negocio de restaurantes de Daniel está peor de lo que nadie sabía. Presentó la bancarrota la semana pasada. Así que mi reemplazo no solo era un rompehogares, sino también un arruinado. Stacy realmente sabía elegir. Gracias por mantenerme al tanto, Bell. ¿Eres feliz, Derek? Me refiero, ¿de verdad feliz? Miré hacia el viñedo bajo mi terraza, donde los trabajadores recogían uvas bajo la luz del atardecer. Mañana conduciría hasta Roma para visitar un pequeño apartamento cerca del Panteón. La semana siguiente tenía reuniones con 2 contratistas italianos interesados en contratar a un consultor estadounidense. Sí, Bell, por primera vez en años, estoy exactamente donde debo estar. 6 meses después de comenzar mi nueva vida en Florencia, llegó una carta a mi apartamento alquilado. La letra de Stacy en el sobre me hizo tensar el estómago, pero ya había llegado demasiado lejos para dejar que sus palabras me afectaran. La abrí sentado en mi balcón, con el arno brillando bajo el sol de la mañana y mi espresso humeando a un lado. «Derek», comenzaba, «sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito decirte esto. Tenías razón en todo». Leí despacio. Daniel se fue el día después de que presentaste los papeles del divorcio. Se llevó los últimos $1000 de mi cuenta y desapareció. No he vuelto a saber de él. Dejé la carta a un lado y observé cómo un barco turístico pasaba por el río, lleno de italianos riendo y sacando fotos, disfrutando de la vida sin drama. La carta continuaba. Mamá tuvo que mudarse a una residencia para mayores. Medicare no cubre todos sus medicamentos y sin tu seguro no puede pagarlos. A Tony lo echó su novia, así que está durmiendo en el sofá de un amigo. La casa entró en ejecución hipotecaria el mes pasado. Yo vivo en un estudio y trabajo en un centro de llamadas. Casi me dio pena. Casi. Sé que lo arruiné. Sé que te di por sentado. Daniel me hacía sentir joven otra vez, especial. Pero ahora me doy cuenta de que tú eras quien me hacía especial. Tú me diste una vida que yo nunca habría podido construir sola. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Entenderé si no lo haces. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Doblé la carta y caminé hasta mi escritorio, donde guardaba fotos de mi nueva vida. La pequeña villa que había comprado a las afueras de Florencia. El proyecto de restauración de un monasterio del siglo XV en el que estaba trabajando. Mis socios italianos, que respetaban mi experiencia y me trataban como un igual. Saqué una libreta y escribí una respuesta. No para enviarla, solo para ordenar mis pensamientos. Stacy, las disculpas no reconstruyen la confianza. No borran los años de haber sido ignorado. Lo sientes ahora porque enfrentas las consecuencias, no porque entendieras lo que hacías mientras lo hacías. Dejé el bolígrafo y tomé una decisión. No respondería a su carta. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Sonó mi teléfono. Era Isabela,
la arquitecta con la que trabajaba en el proyecto del monasterio. Últimamente habíamos pasado bastante tiempo juntos. Cenas, paseos largos por Florencia, conversaciones que no giraban en torno al dinero ni a las obligaciones. «Chao, Derek. ¿Estás libre para almorzar? Quiero enseñarte algo especial». «Siempre estoy libre para ti, Isabela». Tiré la carta de Stacy a la basura, cogí mi chaqueta y salí. El pasado quedaba atrás. El futuro me esperaba. Un año después de haber dejado todo atrás, estaba en el patio del monasterio restaurado, viendo a los artesanos italianos dar los últimos toques a la piedra que resistiría otros 500 años. El proyecto estaba completo, hermoso y rentable. Todo lo que un hombre puede desear de un trabajo que realmente importa. Isabela se acercó y pasó su brazo por el mío. «¿En qué piensas?» «En lo diferente que se ve la vida desde aquí». Ella conocía mi historia. No los detalles amargos, solo la verdad esencial. Había estado casado con alguien que no valoraba lo que aportaba, y finalmente elegí rodearme de quienes sí lo hacían. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó. Lo pensé con calma. La casa en Westfield Heights seguramente pertenecía ya a un banco. Stacy estaba aprendiendo lo que significaba mantenerse sola. Margaret descubría que las residencias de ancianos no eran tan cómodas cuando uno mismo debía pagarlas. «Ninguno», respondí con sinceridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus desde Georgia. «Divorcio finalizado ayer. Oficialmente eres libre». Se lo mostré a Isabela. Ella sonrió y me besó en la mejilla. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora construimos algo real». El monasterio se convertiría en un centro de retiro para arquitectos y artesanos. Isabela y yo lo habíamos comprado juntos, socios iguales, tanto en el negocio como en la visión. Ella aportaba el genio artístico, yo la experiencia práctica, y juntos estábamos creando algo que ninguno podría haber logrado solo. «Derek», dijo Isabela suavemente, «hoy me llegó un correo. Una empresa de desarrollo en Roma quiere que asesoremos en su próximo proyecto. ¿Te interesa?» «Solo si tú también. Somos socios. ¿Recuerdas?» Socios. La palabra que Stacy había usado para describir nuestro matrimonio, pero que nunca llegó a practicar. Isabela sí entendía su significado. Inversión mutua, respeto compartido, una visión conjunta. Miré una vez más el patio. En 6 meses, ese lugar acogería su primer retiro. Artesanos de todo el mundo vendrían a aprender técnicas tradicionales, a construir cosas que sobrevivirían a sus creadores. «Vamos a hacerlo», dije. Caminamos hacia la villa que habíamos comprado juntos, donde planos de arquitectos cubrían la mesa de la cocina, y varias botellas de vino local esperaban para las celebraciones de la noche. Isabela se detuvo para examinar un detalle en la piedra, y yo la observé con la misma pasión con la que ella trabajaba. Esto era lo que significaba una verdadera sociedad, no una persona sosteniendo los sueños de otra, sino 2 personas construyendo algo juntas. Mi nombre es Derek Bradley. Tengo 49 años. Antes compraba casas para revenderlas. Ahora restauro edificios históricos para preservarlos. Antes mantenía a una familia que me veía como un cajero automático. Ahora comparto mi vida con alguien que me ve como un igual. Rechacé unas vacaciones familiares porque mi esposa invitó a su exnovio. La mejor decisión que tomé en mi vida. A veces, la mejor construcción empieza demoliendo lo que no funciona.